Bueno, en esta tercera parte del vídeo acerca del conocimiento general del TDAH, me voy a centrar en los diferentes subtipos que según los manuales de diagnóstico de las enfermedades de salud mental establecen que existen en cuanto al TDAH. Principalmente en estos manuales de diagnóstico se reconocen tres subtipos, en función de la sintomatología que prevalezca. Por una parte tendríamos el subtipo hiperactivo impulsivo, cuando los síntomas que prevalecen son la hiperactividad e impulsividad. Por otra parte tendríamos un segundo subtipo, que sería el subtipo inatento, cuando la sintomatología predominante es el déficit de atención. Y por último tendríamos el subtipo combinado, en el que aquí se presentarán toda la sintomatología asociada al TDAH, tanto la hiperactividad, la impulsividad como el déficit de atención. Bien, para poder diferenciar aquellos síntomas que son patológicos de aquellos que no, tenemos que saber reconocerlos muy bien. ¿Cómo podemos reconocer la hiperactividad? Pues normalmente los niños que son hiperactivos son niños que están en movimiento constante. No en un ámbito solamente, sino que observamos este movimiento en todas las áreas, como comentábamos al principio, se observa tanto en la escuela como también en casa. Les resulta imposible aguantar una clase entera sentados y sin moverse, sino que suelen levantarse con frecuencia, suelen merodear, suelen molestar a los compañeros. Además, suelen hablar con frecuencia, suelen estar canturreando. Y si no se mueven, es decir, si no se manifiesta esta hiperactividad externa, si a ellos les preguntamos, ellos indican que sienten esta inquietud interna, que se sienten nerviosos. Por lo tanto, esta hiperactividad no solamente debe de ser observable, sino que en aquellos niños que no se observe, si les preguntamos, ellos nos indicarán que de manera interna también se sienten muy nerviosos. Por otra parte, ¿cómo podemos reconocer la impulsividad? Pues bien, como decíamos anteriormente, es la incapacidad que tienen para frenar o para inhibir su propio pensamiento, sus ideas o su propio comportamiento. Es decir, les resulta muy difícil no hacer lo primero que se les pasa por la cabeza. Además, no aprenden de las consecuencias de su acto. Es decir, cuando actúan no piensan en las consecuencias y una vez que las sufren, no aprenden de ellas. Es decir, que si no reciben un tratamiento adecuado, cuando vuelvan a enfrentarse a una situación similar, volverán a actuar de la misma forma, aunque hayan sufrido unas consecuencias negativas. ¿En clase cómo se manifiesta? Pues normalmente responden antes de que el profesor haya terminado la pregunta y además responden cuando no es su turno, interrumpiendo así a los compañeros, lo que genera también ese malestar en las relaciones con los iguales que hablábamos anteriormente. Por último, ¿cómo se reconoce la inatención? Pues es principalmente la dificultad para realizar una misma tarea durante un determinado tiempo. Son niños a los que con frecuencia se les va el santo al cielo, que si están haciendo una actividad y se les cruza en su camino cualquier otra cosa, van a dejar de hacer lo que estaban haciendo, pero no por un momento, sino que olvidan que lo estaban haciendo, no lo retoman. Hay que insistir mucho y repetirle mucho para que terminen una tarea en concreto. Ya hablaremos de estos síntomas con mayor profundidad, añadiendo además ejemplos reales, y hablaremos no solo de estas manifestaciones, puesto que el TDAH tiene otras manifestaciones que no están reflejadas directamente en los manuales de diagnóstico de salud mental y que resultan cruciales para establecer un diagnóstico y también para establecer un correcto tratamiento. Estas manifestaciones las veremos en vídeos posteriores, así que os animo a que continuéis compartiendo estos vídeos y que continuéis siguiendo el canal para enteraros de todas las novedades que vayamos añadiendo sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.